Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de algo que me tiene totalmente fascinado y que sé que a ustedes también les va a encantar. Y es que, como vieron en el título, vamos a sumergirnos en la asombrosa transformación de Hande Erçel para su nuevo e impresionante papel. Ya saben, Hande Erçel, la actriz turca que nos ha robado el corazón a todos con su talento, su carisma y su belleza natural. Es una de las estrellas más brillantes del momento, y cada nuevo proyecto suyo genera una expectación tremenda. Y es que no solo es una actriz talentosísima, sino que también es una camaleona. Cada nuevo papel es una metamorfosis. Y esta vez, amigos, la transformación es espectacular. Antes de empezar a destripar todo, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, que sé que les encanta. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen cosas muy buenas. Y por supuesto, denle al botón de me gusta si disfrutan del vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel, como saben, ha estado trabajando en un nuevo proyecto. Y vaya proyecto. Aunque no podemos revelar todos los detalles, lo que sí les puedo adelantar es que este nuevo papel es muy diferente a todo lo que hemos visto de ella hasta ahora. Y no me refiero solo al personaje, sino también a la transformación física, emocional e incluso estilística que ha experimentado. Para este nuevo papel, Hande ha tenido que someterse a un cambio radical. Y cuando digo radical, lo digo en serio. Hemos visto fotos, vídeos, pequeños adelantos, y es impresionante. No se trata solo de un cambio de vestuario o de maquillaje, sino de algo mucho más profundo. Es como si Hande hubiera decidido dejar atrás su imagen habitual para sumergirse por completo en la piel de este nuevo personaje. Una de las cosas más notables es, por supuesto, su cambio de imagen. Hande, que siempre ha lucido una melena larga, brillante y súper cuidada, ha apostado por un look completamente diferente. ¿Y cómo le sienta? No voy a revelarles el secreto porque quiero que se sorprendan cuando lo vean, pero les puedo asegurar que es algo que marca un antes y un después en su imagen. Es un cambio arriesgado, pero que demuestra su valentía y su compromiso con el personaje. Y seamos honestos, le queda increíblemente bien. Este cambio de imagen, amigos, no es solo una cuestión de estética. Es una declaración, una señal de que Hande está dispuesta a romper moldes, a desafiar las expectativas y a entregarse por completo a la construcción de su personaje. La elección del nuevo peinado, el corte, el color, todo ha sido meticulosamente pensado y planificado para encajar con la personalidad y la historia que se va a contar. Y es que el cabello, como sabemos, es una herramienta poderosa para la expresión. Puede ser símbolo de fuerza, de fragilidad, de rebeldía, de sensualidad. Y en este caso, estoy seguro de que el nuevo look de Hande encierra todos estos elementos y muchos más. Además del cambio de look, también hemos podido apreciar una transformación en su físico. Hande, que siempre ha tenido una figura envidiable, ha trabajado duro para adaptarse a las exigencias del papel. Ya sea a través de entrenamientos específicos, cambios en su dieta o posiblemente la preparación para escenas de acción, la verdad es que se ve más fuerte, más en forma y más preparada que nunca. Esto demuestra, una vez más, su dedicación y profesionalismo. No se toma a la ligera su trabajo y se entrega al máximo para cada proyecto. Y no es solo una cuestión de verse bien, amigos. Es una cuestión de preparación. Es entender que el físico es una herramienta más al servicio del personaje. Si el papel exige fuerza, resistencia, agilidad, entonces hay que entrenar. Si el papel exige una cierta fragilidad, una delgadez, entonces hay que adaptar la dieta y el entrenamiento. Hande, con su disciplina y su compromiso, ha demostrado que es capaz de hacer todo eso y mucho más. Y eso, mis amigos, es lo que la convierte en una actriz tan completa y tan admirada. Pero la transformación no se limita a lo físico. Lo más importante, en mi opinión, es la transformación emocional que ha experimentado Hande para este nuevo papel. Hemos visto en ella una intensidad, una vulnerabilidad y una profundidad que no habíamos apreciado antes. Parece que ha profundizado en las emociones del personaje, conectando con él a un nivel muy personal. Esto se refleja en su mirada, en sus gestos, en la forma en que interpreta cada escena.
Se nota que ha investigado a fondo, que ha estudiado, que ha trabajado con entrenadores de actuación para dar lo mejor de sí. Imaginen la cantidad de trabajo que implica todo esto. No es simplemente aparecer en el set y recitar un guión. Es investigar, es sumergirse en la vida del personaje, es entender sus motivaciones, sus miedos, sus alegrías y sus tristezas. Es construir una personalidad, darle vida a alguien que no existe, y hacer que el público se conecte con él. Es un trabajo arduo y requiere mucha dedicación. Y Ande, con su talento y su profesionalismo, lo ha logrado a la perfección. Para lograr esta inmersión emocional, Ande seguramente ha tenido que recurrir a diversas técnicas. Desde la investigación exhaustiva sobre el personaje y su contexto, hasta el trabajo con coaches de actuación que la han guiado en el proceso de exploración emocional. La lectura del guión, el análisis de las relaciones del personaje con los demás, la creación de un trasfondo completo, todo esto forma parte del proceso creativo. Pero no solo eso. También es fundamental la capacidad de empatía, de ponerse en la piel del otro, de sentir lo que siente el personaje. Y eso, amigos, es algo que solo los grandes actores pueden lograr. Ande, con su sensibilidad y su intuición, ha demostrado una vez más que tiene ese don especial. Y eso es lo que hace que sus interpretaciones sean tan convincentes y tan conmovedoras. Y no nos olvidemos del estilo. Ande siempre ha sido un icono de la moda, y para este nuevo papel, su vestuario y su maquillaje han experimentado una transformación sorprendente. Ya no la vemos con los looks glamurosos que la caracterizaban. Ahora su estilo es más acorde con el personaje, con la historia que se va a contar. Y aunque no puedo dar muchos detalles, sí puedo asegurarles que su nuevo estilo es impactante. Es moderno, es audaz, es arriesgado, y refleja la personalidad del personaje a la perfección. Y es que el vestuario y el maquillaje son herramientas fundamentales para la construcción de un personaje. El vestuario, el maquillaje y el peinado, amigos, son mucho más que simples elementos estéticos. Son herramientas narrativas que nos ayudan a comprender al personaje, a descifrar su personalidad, su estatus social, sus miedos y sus anhelos. El vestuario puede ser elegante y sofisticado, o desgastado y humilde. El maquillaje puede ser natural y discreto, o llamativo y transgresor. El peinado puede ser rebelde y desenfadado, o pulido y formal. Todo cuenta, todo comunica. Y en este caso estoy seguro de que el equipo de vestuario y maquillaje ha hecho un trabajo excepcional. Han creado un estilo que no solo es visualmente impactante, sino que también nos dice mucho sobre el personaje de Ande. Un estilo que refleja su fortaleza, su independencia y su complejidad. Un estilo que nos invita a adentrarnos en su mundo y a descubrir todos sus secretos. Pero, ¿qué podemos esperar del personaje en sí? Pues aunque no puedo revelar detalles concretos, sí puedo decirles que Ande interpreta a una mujer fuerte, independiente y con una personalidad muy marcada. Es un personaje complejo con muchas capas, que tendrá que enfrentarse a situaciones difíciles y tomar decisiones importantes. Es un personaje que nos hará reír, llorar, reflexionar, y que seguramente nos dejará pensando mucho después de que termine la serie o la película. Este personaje, amigos, promete ser inolvidable. Una mujer que seguramente romperá con los estereotipos, que desafiará las convenciones y que nos mostrará una nueva faceta de la fuerza femenina. Una mujer que, a pesar de las adversidades, luchará por sus sueños y por sus ideales. Una mujer que nos inspirará y que nos emocionará. Y es que esta es la magia de Ande Ercel. Su capacidad para transformarse, para reinventarse, para sorprender al público con cada nuevo papel. Es una actriz que no se conforma con lo fácil, que busca nuevos retos, que siempre está dispuesta a dar lo mejor de sí misma. Y eso es lo que la hace tan especial, tan admirada y tan querida por sus fans. Hemos visto a Ande crecer como actriz a lo largo de los años. Desde sus primeros papeles hasta sus proyectos más recientes, ha demostrado una evolución constante. Cada vez se supera a sí misma, explorando nuevas facetas de su talento y dejando claro que está aquí para quedarse y para seguir conquistando el mundo del cine y la televisión. Desde sus inicios, Ande ha demostrado una gran versatilidad. Ha interpretado personajes románticos, dramáticos, cómicos, y en cada uno de ellos ha dejado su huella. Ha sabido conectar con el público transmitiendo emociones y creando personajes memorables. Y ahora, con este nuevo proyecto, está llevando su talento a un nuevo nivel.
Es increíble ver cómo una actriz puede crecer y evolucionar a lo largo de su carrera. Es el resultado del trabajo duro, la dedicación, la pasión y la constante búsqueda de la excelencia. Y Ande, con su talento y su perseverancia, ha demostrado que está dispuesta a todo para alcanzar sus metas. Y la verdad, amigos, no puedo esperar a ver el resultado final de esta transformación. Estoy ansioso por verla en acción, por descubrirte todos los secretos de su nuevo personaje, por verla brillar en la pantalla. Sé que con todo el trabajo que ha puesto, el resultado será increíble. Y estoy seguro de que nos sorprenderá a todos. La expectativa es enorme, amigos. Todos estamos esperando con ansias este nuevo proyecto. Queremos ver a Ande en acción, queremos descubrir su nuevo personaje, queremos emocionarnos con su interpretación. Y estoy seguro de que no nos defraudará. Así que manténganse atentos a mis redes sociales y al canal, porque seguiré compartiendo con ustedes todas las novedades sobre este proyecto. Y no duden en dejarme sus comentarios. ¿Qué les parece esta transformación? ¿Qué esperan de su nuevo personaje? ¿Qué es lo que más les emociona de este proyecto? Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Compartamos nuestras expectativas y nuestro entusiasmo. Y ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto en este vídeo. Hemos hablado de la asombrosa transformación de Ande Ercel para su nuevo papel. Hemos analizado los cambios en su imagen, en su físico, en su estilo y, sobre todo, en su forma de interpretar. Hemos destacado su valentía, su profesionalismo y su dedicación. Y hemos expresado nuestra expectación y nuestro entusiasmo por verla en acción. Recapitulemos brevemente. Hemos hablado del cambio de imagen, con un nuevo look que rompe con lo establecido. Hemos hablado de la transformación física, con un entrenamiento y una preparación que demuestran su compromiso. Hemos hablado de la transformación emocional, con una interpretación que promete ser profunda y conmovedora. Hemos hablado del estilo, con un vestuario y un maquillaje que nos hablan del personaje. Y sobre todo, hemos hablado de Ande Ercel, una actriz que no deja de sorprendernos y de superarse a sí misma. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Me hace muy feliz saber que compartimos la misma pasión por Ande y por el mundo del entretenimiento. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que si les ha gustado este vídeo, le den un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de esta increíble transformación. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque prometo seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.